el 93% de la población de Iquitos, uno de los epicentros de la pandemia en Latinoamérica, puede haberse contagiado de COVID. 93% de la población, según afirmó el jefe de la Dirección Regional de Salud, Carlos Calampa, con base en un estudio. De acuerdo a este estudio denominado de prevalencia de la enfermedad, se hicieron 715 pruebas rápidas. 9 de cada 10 pruebas presentaban anticuerpos para virus SARS-CoV-2, lo que extrapolado a toda la ciudad puede alcanzar más o menos a unos 384,000 personas de los 413,000 habitantes que tiene la ciudad de Iquitos, capital de la región Loreto. Revisemos algunas otras cifras. El 71% de los casos encontrados ya había superado la infección, mientras que un 22% todavía tiene el coronavirus en su organismo, por lo que son una fuente de contagio para los pocos que aún no se han visto aparentemente afectados por la pandemia. Estos cálculos van en línea con otros estudios de campo como el que se ha realizado en mayo en el mercado Belén. Recuerden, el más populoso de Iquitos, donde el 99% de sus vendedores estaban contagiados por COVID, en base a una muestra de 100 pruebas. Estamos todos sorprendidos, no esperábamos este resultado y lo estamos publicando porque nos llama la atención que haya tanta población infectada, comentó Calampa. Y hay un detalle interesante en este nuevo estudio, ¿no?, que se hizo la semana pasada y que reveló que los contagios se dieron más en mujeres, pues el 73% de ellas pasó la infección, mientras que en hombres el 58%. Por grupos de edad, los menores de 20 años son los más contagiados por la enfermedad, con el 76%, ya inmunizado ante este virus. Frente a las personas de entre 20 y 39 años, donde la prevalencia de anticuerpos fue del 67%. Ok, ¿qué significa esto? Que Iquitos, mi tierra, es el nuevo paraíso. ¿Tú crees? Bueno, ratificado paraíso. Bueno, pero... Ya no hay población para contagiarse. Sí, pero recuerda que están hablando de un tiempo de duración de la inmunidad. Por eso se habla más o menos en los cálculos de este mismo estudio, que es un estudio relativamente completo que ha hecho el Ministerio de Salud con la Dirección Regional de Salud, con ayuda de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y la Universidad de Ciencia, de Tecnología e Ingeniería UTEC de acá de Lima. Se habla de varias cosas en realidad, ¿no? Finales de julio, principios de agosto sería, digamos, ese famoso periodo de ventana. Es decir, si habría una nueva reinfección y fuese cierto de que el asunto de la inmunidad, estaríamos hablando quincena de agosto. A partir del 20 de agosto. Tienes que ir a tu tierra ahora. Urgente. Y no después, ¿ah? Después Urgente. Amarrado te quedarás. Ahora. No te irás a Iquitos. Ya no voy. Otro detalle. Mira, las cifras de infectados, para que te des cuenta del desfase absoluto. Esto ya es, digamos, la diferencia es muy grande. La cifra oficial en todo el Perú habla de 357,681 infectados. Y este estudio que hace el Ministerio de Salud habla de qué cantidad de gente contagiada solo en Iquitos. Casi por ahí. Estamos hablando, según lo que se señala, 384,000. Es decir, solo en Iquitos, superamos largamente la cifra de todo el Perú. A ver, pero cuando nos dicen, no podemos tener la cifra total, no porque estemos ocultando la información, sino porque en realidad nosotros tenemos que hablar con pruebas, digamos, ¿no? Tenemos que hablar las cifras y sí, hay un desfase, pero tampoco es tan amplio. No, porque dicen que hay un desfase. Esto es una... Pero, no, lo que ellos dicen, hay un desfase de tiempo, es decir, entre la información que tienen las direzas de las regiones y la información que tiene el MINSA a nivel nacional. Pero ese no solamente es el problema es que tampoco las direzas tienen la información real. Sí, claro. Ya, pero de hecho si se nos aproxima dicen, más a la realidad, ¿no? Sí, pero si nos dicen, la verdad es que no podemos contar oficialmente a aquellos que mueren con sospecha, pero no tienen una prueba. No podemos contar oficialmente
a aquellos que se contagian y el médico dice ya te contagiaste, pero no se hacen una prueba, ¿no? No podemos contarlos oficialmente, ya, pero haz un cálculo real. Claro. O sea, haz tu trabajo de análisis. Haz tu chamba. Y haz un cálculo real. Multiplícalo por 2, por 3 o por lo que digan los científicos que lo tienes que multiplicar. Pero haz un cálculo real de lo que está pasando en el país y di también, comunica. Estas son las cifras oficiales con prueba COVID. Claro. Y estas son las cifras reales según el cálculo del análisis con los científicos de tal sitio, ¿no? Eso es lo que yo pienso que deberíamos de saber. Y es lo que lamentablemente no ocurre. Ahora, Iquitos con esta información se convierte en un referente internacional. Esto sería la inmunidad de rebaño de la que todo el mundo habla. A la mala, a patadas, con más de 2.500 muertos en Iquitos. Una cantidad realmente ¿2.500 muertos en serio? No sé, yo creo que hasta más. Pero en fin, vamos, eso como lo he dicho. También es importante eso es lo que dice Macetti, ¿no? La actual ministra de Salud. En 2 años sabremos. En 2 años sabremos en realidad. Okay, y después de una comisión de la verdad. Yo te juro que una nueva comisión de la verdad. 2.500 muertos es poco en Iquitos. Pero a la mala, a patadas, a golpes, a trompadas, hizo Iquitos inmunidad de rebaño. Y hoy, si tú vas a Iquitos, si yo voy a Iquitos, por cada 10 personas que tomo contacto, 7 están inmunizadas. Y las otras 2 están infectadas, están con procesos, y salvo 1 de cada 10, ni siquiera 1, ok, vamos a ponerle 1, es posible que se contagie. Es decir, está libre de la posibilidad de COVID en este instante. O sea, eso hace, por ejemplo, que Iquitos sea ahora mismo un atractivo turístico extraordinario. Porque si yo voy a Iquitos, insisto, me voy y por supuesto hablo con 100 personas, de esas 100 personas la garantía es que hay 70 y picos que están inmunizadas, o sea, no hay forma que me contagie. Exacto. Ahora, bueno, hay una evaluación de que no sé qué pasará el 15 de agosto, el 20 de agosto, finales de agosto, si es que finalmente en 3 meses se va lo de la inmunidad. Pero ahora, si yo tomo contacto con 50 en Iquitos, estás hablando más o menos de 37 o 38 que están libres absolutamente de coronavirus. Lo que yo he estado leyendo de algunos especialistas es lo que nosotros decíamos. Está bien, se van los anticuerpos de tu organismo, pero cuando ingresa nuevamente el virus, cuando te contagias, ¿no? Inmediatamente el organismo reconoce al virus, dice, creo, ¿no? Yo ya he producido estos anticuerpos, los produzco otra vez. Muchos especialistas están diciendo que eso es muy posible, pero eso ya no te crea la barrera del no contagio. No, eso igual te crea, contagias. claro, eso lo que te crea es inmunidad para ti, ¿no? Claro. Un seguro para ti que tu organismo ya reconoce al virus, ya. Pero no te crea la posibilidad de que no contagies. Ya, pero escúchame, pero si estás en Iquitos, si tienes el 97% de que han tenido contagio en un par de semanas, porque hay un grupo de 20 y pico % que está en este momento. Eso no va a cambiar en agosto. No, eso no va a cambiar. O sea, lo que tú vas a tener en agosto es que vas a tener casi 100% de gente en Iquitos con... Exacto. Si no con inmunidad en ese momento, con anticuerpo en ese momento, con registro de memoria de ese anticuerpo. Entonces, si tú has tenido, vuelves a tener, ¿ok? Tu cuerpo se supone que debería, en términos ordinarios... Y se supone que deben haber menos muertos. Claro. ¿No es cierto? No, muchísimo menos. Debería. Si es que hay. Debería. Pero tú me vuelves a contagiar. A mí que ya fui contagiado, igual mi cuerpo debería generar el mismo, digamos, por un efecto de memoria, igual el anticuerpo y por supuesto ser mucho menos nocivo que en la primera oportunidad. Ahora, estamos hablando de condiciones normales, pero no sabemos lo del COVID. Claro, ¿no? pero ahora, ¿por qué ha pasado esto en Iquitos? Por lo que hemos visto en Iquitos del desorden, de la falta de cuarentena, de la falta de medidas. ¿Solamente por eso ha pasado esto en Iquitos? Yo creo que hay varios factores, sin ninguna duda, pero lo que ha habido, lo que de hecho tiene que haber gatillado en la velocidad ha sido eso, ¿no? O sea, ¿por qué en igual cantidad de tiempo una población cercana a 500.000 habitantes, y tú sacas cuánto hay en Miraflores, hay 200.000, en San Isidro hay 150.000, en Villa El Salvador hay menos de 500.000, o sea, podríamos estar exactamente igual en Lima. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en una ciudad como Iquitos, que tiene en promedio 500.000 habitantes, entre abril y mayo, principalmente mayo y junio, haya tenido un 90 y pico % de... ¿Qué le ha dado la velocidad? Es que ese análisis lo necesitamos también. ¿Por qué? Porque puede ser que, por ejemplo, el calor no sea en sí un factor que ayude al virus, pero sí puede ser un factor que no ayude al control. Es decir,
tú con el calor usas la mascarilla bien, usas algún protector bien, te vas a poner un mameluco para irte a los mercados, vas a evitar el contacto de persona a persona, la humedad que existe, ¿no? Aparte de las costumbres que puedan ser familiares y de reunión en Iquitos, ¿no? Sí. O en Loreto. Pero sí, yo creo que el factor que desencadenó absolutamente es el tema de no contar con con la previsión personal. O sea, la gente no usa mascarilla, la gente ha seguido concentrándose, la gente ha estado haciendo aglomeración en bancos, en mercados, en las calles. Y la costumbre de estar enfrentándose a enfermedades. Sí. O sea, enfermedades tropicales. Ese es otro detalle que a mí me parece interesante, que debería haber como un cruce de información en el tema de la investigación. Porque en Iquitos tenemos, se supone, algún tipo de mecanismo en nuestro organismo para enfrentar virus. Andamos enfrentando virus cada rato. El dengue 1, el dengue 2, el dengue 3, pues. Zika, chikungunya, malaria. O sea, nos cae tanta cosa que parecen las 7 plagas de Egipto. Y la verdad es que yo creo algún anticuerpo debemos tener, o sea, alguna fortaleza diferente debe tener el organismo de un poblador o pobladora amazónico al resto del país. Pero no solamente... Porque enfrentamos virus cada rato. Claro, pero por eso digo, no solamente es algo que debe estar en la sangre. O sea, somos más fuertes los loretanos, también los amazónicos. Es algo que debe estar en la mente. ¿En la mente? O sea, acostumbrado a que venga un virus, a enfrentarlo. O sea, yo me refiero a la mente colectiva. En Iquitos están acostumbrados a que haya enfermedades, a que haya cosas nuevas, a que haya virus. A que haya mucho virus, eso es cierto. Hay mucho virus, es verdad. Eso es cierto. Entonces, hay mucha enfermedad tropical que tiene que ver, por supuesto, con la... ¿Los vas a asustar diciéndoles, oye, este es un virus nuevo, quédate en tu casa? No sé. Sí. En otras zonas yo creo que... Se asustó en un momento determinado la gente, es verdad, hubo cierto repliegue, pero en general ha habido como una especie de... ¿Pero en un círculo o...? No ha sido en toda la ciudad. Lo que yo creo que en general la conducta ha sido un poco así como, bueno, a mí no me va a dar. Eso. Bueno, y si me da... Ya, pues. Sin embargo, insisto, estamos hablando de más de 2.000 muertos. El golpe es fuerte, el golpe es brutal. De tal manera que hay... Tú sabes, hay 400 muertos literalmente tirados en un cementerio COVID, que no es cementerio COVID. 400 a los que... Que no es cementerio, que no es cementerio. Que se los han ido a votar así, ¿no? Diariamente. Yo que acompañaba un poco desde Lima a alguna gente que ha estado pasando momentos muy terribles. Por ejemplo, me tocó hacer gestión extraordinaria para pedir en algún cementerio un espacio y te decían, no tenemos. Porque había un solo crematorio y el crematorio estaba copado, cerrado, con una enorme cantidad de muertos, tratando de conservarlos para 4 días. Y entonces, si en esos 4 días moría un familiar tuyo y no podía entrar al crematorio, tú veías dónde enterrabas tu muerto. Y lógicamente, esos iban para que, así en cantidad, pero industriales, se iban y lo botaban en ese hueco que hoy llaman cementerio COVID. Que ni siquiera se sabe en realidad cuántos hay. Dicen que hay como 400, ya, pero 390. Hay una lista, pero la lista va cambiando constantemente. No, y la ubicación, que es lo más trágico, ¿no? Claro, la gente la ubicación sabe. va cambiando constantemente. Y esa es una de las cosas más dolorosas por las que está atravesando la población de Iquitos. Estas 400 familias que quisieran darle un entierro digno a su mamá, a su papá, al hermano, al esposo, a la esposa, y lamentablemente están literalmente tirados en un hueco que hizo el gobierno regional, con las autoridades de salud del gobierno regional de Loreto, y se han ido literalmente, insisto, a tirar los cuerpos. Bueno, y esa es una de las razones por las que la ministra actual de Salud dice que en algún momento se va a tener que formar una comisión para saber algunas cosas, ¿no? Para la transparencia de la información, para saber cuántos muertos, pero también para saber detalles de algunos casos incluso de negligencia.